Bienvenidos a una nueva emisión de Miradas. Soy Gabriela Escobar y en esta ocasión los dejo con el colega de Radio YSUCA, Rafael Orellana, quien tendrá a cargo la conducción de un programa especial en el segundo año de gobierno de la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Miradas. Yo soy Rafael Orellana y quiero invitarlos para que se queden con nosotros porque vamos a tener un conversatorio hoy muy interesante. Vamos a tratar de evaluar el periodo del actual presidente de la República, Sánchez Serén, y sus 2 primeros años de gestión. Para eso tenemos a 3 expertos en diferentes temas que vamos a tratar en esta ocasión: el tema de salud, el tema de seguridad, y también estaremos hablando acerca del tema medioambiental, específicamente acerca del agua y las diferentes crisis del agua que estamos atravesando en nuestro país. Tenemos con nosotros a 3 personas que son de la casa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Estará con nosotros el doctor Ernesto Selva Suter, él es catedrático de la UCA. También estará con nosotros Pedro Martínez, del IDUCA, él es abogado del IDUCA. Bienvenido, Pedro. Gracias. Y también Andrés McKinley, ¿no? Él es especialista, experto en temas de medio ambiente y de minería, en temas de agua también, y él labora en el UDOC, ¿no es cierto, Andrés? Bienvenidos a los 3. Gracias. La bienvenida para los 3. Y ustedes, amigos y amigas, quédense con nosotros porque vamos a escuchar y a ver también un sondeo que el equipo de Miradas ha hecho para irnos metiendo ya en el tema. Ya regresamos. Los presupuestos del Ministerio de Salud en los últimos 3 años han ido en aumento. En el año 2014 el presupuesto fue de $613.700.000. En el 2015 el presupuesto ascendió a $619.600.000, mientras que en el 2016 el presupuesto fue de $627.800.000. Aún con el incremento reflejado en estos 3 años, el presupuesto en materia de salud es insuficiente tras la demanda de la población salvadoreña. Pues arruinado siempre, porque realmente uno busca la asistencia médica porque la necesita, pero todo es tardado, pues. Viene uno y no encuentra medicinas, viene a enfermo, no lo atienden bien, no hay médicos, no hay nada. Malísimamente mal. No hay medicamentos, los medicamentos más básicos e importantes y para enfermedades especiales no hay, solo genéricos están dando. Está muy mal, mira, ahorita vengo decepcionadísima de aquí del hospital. Cuéntanos por qué viene eso. Porque fíjese que yo estaba muy mal de mi cara, me han salido unas ronchas, pero me dieron la cita y ya no tengo nada. Dije a la doctora que tengo que venir cuando las tenga y no me dan la cita. Mire, como quitaron casi la mayoría de doctores buenos, ¿vea? Y han dejado, se puede decir que son como practicantes, ellos no conocen la patología de los pacientes, a los pacientes le preguntan qué es lo que le dejaba el anterior doctor. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera se toman la molestia de leer el expediente. La atención se puede decir que es regular porque aún falta que atiendan a los pacientes como se debe ser, pues, y a veces como que no le toman importancia. La Organización de las Naciones Unidas declara que el acceso al servicio de salud es uno de los derechos fundamentales. Este servicio debe ser de calidad. Los salvadoreños esperan que la atención médico hospitalaria mejore significativamente en los próximos 3 años de gobierno del presidente Sánchez Serén. Bueno, que cumpla con lo que prometió, ¿verdad? Para empezar, salud de calidad, prometió gratuita, esto no es gratuito. Bueno, que mejore, ¿verdad? Que mejore las cosas, porque en verdad estamos bastante mal. Atender mejor a la gente, que hubiera la medicina, que no anduvieran haciendo esos paros que hacen, esas huelgas.
al menos que volvieran a contratar a los doctores buenos, que en vez de estar, dije ellos, que construyendo hospitales, remodelaran los que ya están, porque el Rosales es uno de los hospitales muy buenos y yo pienso que lo que necesita es una remodelación, no un hospital nuevo, ampliarlo, sino que equiparlo, poner buenos médicos. Que haya más medicinas, medicamentos para las enfermedades crónicas. Se requiere de más personal, más recursos pues para que haya más prontitud en el servicio también y por supuesto que el servicio mejore en términos de calidad también pues, ¿verdad? A mí me gustaría que por ejemplo las citas más que todo se las dieran a uno con menos tiempo, ¿verdad? Porque ahora las citas que le están dando a uno para 6 meses. Interesantes opiniones. Vamos a comenzar ya este conversatorio y quiero comenzar preguntándole al doctor Selva Suter. Primero plantearle algo, doctor, una situación. Sabemos que la falta de medicamentos en las clínicas, hospitales, es constante, ¿no? Y se ha venido dando esta problemática, sigue estando. ¿A qué se debe esa problemática? ¿Por qué esa rueda de caballito? ¿A qué se lo atribuye a usted, doctor? Hay un pecado original y yo le llamo globocolonización, otros le llaman globalización, pero yo le llamo globocolonización, porque realmente es una extensión de la colonización que ya teníamos y el afán es colonizar el globo terrestre. Sí. Sobre todo ahora que la única real superpotencia que existe es los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora deja jugar a las otras porque ni modo. Ahora, el problema fue que por ahí por 1975 se cayó el estado de bienestar que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz en donde se puede hablar 10.000 cosas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial del Comercio, de la organización que impuso los Estados Unidos, por cierto, en el mundo para recuperar sus mercados. Un economista británico dijo, miren, el capitalismo tiene subidas y bajadas, entonces démosle a la gente cierto bienestar y cierta seguridad para cuando sean los tiempos malos del capitalismo, y entonces seguimos siendo el rey, por decirlo a la mexicana, ¿verdad? La idea central de toda la globalización es la privatización, pues. Dejémonos de cosas y la descentralización de lo que pueda tener lucro. Entonces, aquellas áreas que no estaban tan sometidas a las leyes del mercado bajo el sistema de Keynes, bajo el sistema del bienestar, que eran educación, salud y previsión social, se incorporaron ya a la lógica mercantilista y la salud se convirtió en una mercancía más, poco a poco. Así que yo diría que desde antes de los gobiernos de Arena, ya cuando tuvimos la guerra, y quizás eso es lo que empaña un poquito la cosa, porque no se pudieron hacer cosas tan abiertamente, comenzó a privatizarse todo el sistema y a deteriorarse todo el sistema. ¿Usted considera que es algo histórico, que ha venido en la historia, entonces? Sí, lo único que sí tendría que agregar un par de cositas. Arena lo hizo con todo gusto, porque estaban muy engañados y se les olvidaba que esta globocolonización no respetaba capitales ajenos. Y ahora lo están sufriendo. Ya vio que desapareció la constancia en un país de borrachos, porque abundamos. Yo ya no tomo, pero antes sí lo fui. Aquí es cultural eso. Pierde Arena, la ataca todas las compañías, no hay bancos ni nada de eso. Pero el Frente prometió que iba a superarlo y no lo superó. Y está pagando las consecuencias de no superarlo. Y no lo superó en parte porque se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas bien por los asesores que tienen, que el mejor ejemplo que le puedo dar, solo con esto termino, sí, es lo que dice, por ejemplo, el viceministro ante el problema del hospital de maternidad, que dice que el problema de la empresa privada.
Ah, qué chulada. Y justamente, doctor, que se hubiera caído todo el hospital. Justamente, doctor, a eso quería llegar. Vamos a meternos ahora al tema de las políticas de salud. ¿Por qué en nuestro país, digamos, estas políticas se han quedado más que todo en la parte paliativa y no en la etapa preventiva? Y lo digo ahora que usted menciona lo del hospital, porque eso se pudo haber previsto, ¿no? Porque nunca ha habido cultura de salud pública. Aquí no ha habido tradición de salud pública. Aquí lo que ha habido es un montón de médicos medio entrenados en salud pública, pero siempre con la idea médica de dejar que los pacientes vengan a mí y no salir afuera a ver cómo está la cosa allá afuera, cómo vive la gente. ¿Me explico? Entonces aquí no hay tradición de salud pública y además siempre ha habido una injusticia justificada, perdónenme la redundancia, sí, justificada prácticamente por toda la sociedad. Y eso lo podemos ver en todos los campos. Doctor, usted desde su experiencia, ¿qué le recomienda? ¿Qué recomienda o qué recomendaciones daría ante esta problemática de salud? Ay Dios, mire, que dejen de hacer tanta tontería, porque iba a usar otra palabra basada en lo que dijo un filósofo español el otro día, que le preguntaron que cuál era el mayor problema que tenía España, y él dijo la estupidez. Quizás eso es lo que dejen de hacer estupideces, ¿verdad? Y que hagan cosas que en realidad le lleven medicamentos. Es interesante que una persona del pueblo le diga las enfermedades crónicas, porque usted ahora no va a los hospitales y se encuentra con diarreas se encuentra con ellas, ¿verdad? Con diarreas, parásitos, pero se encuentra con hipertensión arterial, con problemas crónicos del pulmón, con diabetes, sí, y las enfermedades crónicas a la cabeza. Entonces, eso es debido básicamente, y es una cosa que no la quiere entender el ministerio, a la malnutrición que hay en el útero, sí, de las salvadoreñas. Entonces, porque las células del páncreas, del riñón, del hígado y muchas del cerebro se forman in útero, y si no se forman ahí, no se forman. Bueno, doctor, me parece muy interesante su postura, pero también quiero preguntarle a mis otros dos invitados si tienen algo que aportar en este tema de salud. Querrán decir también, no sé, Pedro. Claro, Rafael, un gusto, gracias por la invitación. El tema de salud es sumamente interesante. La visión que ha dado el doctor es importante, es algo que muchas veces dejamos pasar y vemos lo más inmediato. Pero realmente abordando el tema de la evaluación de los 2 años del actual presidente de la República, sí, no nos podemos quedar con los 2 años del presidente de la República. Tendríamos que ver, como dijo el doctor, veamos los años de Arena y luego hagamos una pausa y veamos los 5 años anteriores de Mauricio Funes. Porque uno puede pensar y entender que el tema de salud se descuidara tanto y se hiciera tan negocio, ¿verdad? Una visión mercantilista del tema de salud, y que realmente a Arena y no le interesara realmente ahondar y mejorar ese sistema. Pero cuando llega el presidente Mauricio Funes, cuando llega el frente al gobierno, teníamos la seria esperanza que el tema de salud iba a ser fundamental en la estrategia de trabajo para dejar un legado a la población salvadoreña. Era en aquel momento sentar las bases de un nuevo sistema de salud. Sabemos que en 5 años no son suficientes. Sabemos que 5 años no son suficientes y que es difícil hacer una reestructuración total, pero las bases encaminadas, un plan a largo plazo, estoy hablando de 20 años. Pedro, pero no sería en ese caso, perdón que te interrumpa, una idea más unificada tendría que ser, hablas de 5 años, no se puede hacer efectivamente en 5 años un cambio, pero han sido ya con estos 7 años ya. Correcto, del mismo partido en el gobierno. Ya son 7 años que deberían de estar sentadas las bases para trabajar en un plan de nación y que tiene que ver con seguridad, con salud, con medio ambiente, con educación. Son los elementos básicos del desarrollo humano para una sociedad. Y eso es lo que no se ha hecho. Y eso es lo que realmente estamos evaluando como muy para la población, en el sentido de mucha desesperanza, porque no está viendo nada que esté cambiando en realidad y sigue estando realmente muy mal en el tema de salud. Gracias, Pedro, por tu opinión. Andrés, ¿tú quieres abonar en algo? Sí, gracias. Yo voy un poco en la misma dirección, ¿verdad? Me gustó mucho el enfoque del doctor histórico, digamos. A veces pensamos que estos problemas que estamos tratando hoy tienen su origen en el presente,
y no es así, tiene sus raíces en el pasado y a veces muy en el pasado, ¿verdad? Otro punto es de que no se puede separar la discusión de salud de la discusión de otros elementos sociales, digamos, de la sociedad salvadoreña, como la pobreza, ese enorme problema de salud, la enorme demanda que hay por servicios de salud en El Salvador, tiene que ver íntimamente con los profundos niveles de pobreza que hay en este país, y otra vez tiene sus raíces en el pasado, en políticas equivocadas, en un desinterés de parte de gobernantes, en situaciones políticas que no han permitido, digamos, hallar soluciones a la pobreza. Lo mismo con la educación, lo mismo con el empleo. No se puede desvincular la problemática de la salud con estos otros elementos sociales. Hoy estamos conversando acerca de los 2 primeros años de gestión del gobierno actual, el presidente Sánchez Serén. Y hoy vamos a tocar una temática importante, y me refiero al tema seguridad. Acompáñenos a ver este sondeo que hemos hecho de parte de Miradas, a escuchar lo que dice la población. Ya venimos. Para cerrar el 2015, el Instituto Universitario de Opinión Pública presentó su encuesta sobre la evaluación de la situación del país, donde reflejó que los principales problemas que preocupan a la población, con un 60.9%, es la delincuencia y le sigue la violencia, con un 14.8%. Con estos datos, la población en general opina que la situación del país se empeoró en el 2015, con un 82.5% respecto al año anterior. Han pasado 6 meses después de la emisión de esta encuesta y el gobierno ha implementado las medidas extraordinarias contra la criminalidad. En diciembre entró en vigencia el impuesto a la telefonía. Está en espera de la aprobación de $152 millones para seguridad y el presupuesto vigente 2016 es de $443.342.000. No. Bueno, porque cuando uno siempre sale es como el temor, ¿verdad? Que lo puedan asaltar o a que le pueda pasar algo, ¿verdad? Cuando salimos de nuestra casa empezamos a sentirnos inseguros porque vivimos en un país de mucha delincuencia. Y sabemos que estamos más arriesgados, más que todos nosotros los jóvenes, porque son los que más estamos siendo tocados por la delincuencia hoy que se vive hoy en día. Seguro no, porque nosotros así sin querer nosotros pagamos una cora a los muchachos por vender. ¿Y qué seguro vamos a estar? Está inseguro. Desde hace un tiempo pues como que ha ido incrementando, ¿verdad?, la inseguridad, y pues tiene que andar uno cuidándose en la calle, ¿verdad? Porque tenemos miedo, porque sentimos que no hay suficiente seguridad. La gente no vive segura en sus casas porque de repente alguien puede llegar y decirle, mire, retírese de aquí, vamos a desocúpenos la casa. Se han como dado ciertos avances, ¿verdad?, en cuanto al tema de seguridad, pero quizás no se han terminado de concretizar, ¿verdad? Bueno, yo creo que ha implementado como policías, soldados para disminuir la criminalidad aquí en El Salvador. Tal vez ha hecho bastantes cosas, pero la inseguridad siempre está igual. Pues bastante mal, se les ha salido de las manos, ¿verdad? No han sabido cómo realmente erradicarlo, ¿verdad?, o disminuirlo por lo menos. Muy mal, muy mal. Creo que no han trabajado lo suficiente como ellos lo plantean. Yo siento que hace su esfuerzo, pero no es suficiente. No va a cambiar. Si esto sigue así, no. Aunque ellos digan vamos a pedir más dinero y más millones. Según la Policía Nacional Civil, El Salvador cerró el 2015 con 6.640 homicidios y en el primer trimestre de 2016 se han registrado 593 asesinatos. El costo estimado de la violencia en la economía salvadoreña es del 16% del Producto Interno Bruto en 2014. Esto se traduce a $4.026.000 según el informe presentado en abril del 2016 por la Red de Investigadores del Banco Central de Reserva.
Bueno, yo creo que también tiene que crear más políticas públicas, ¿verdad? En cuanto al tema de seguridad, no solamente ver policías o ver soldados en la calle, sino que también abrir como oportunidades también para que los jóvenes tampoco anden como delinquiendo, ¿verdad? Pues más que todo, más seguridad en las calles. Por lo menos mejore los años que faltan para que por lo menos podamos vender felices. Decirle que por favor se enfoque más en los jóvenes, que son los que más problemas están dando hoy en esta vida cotidiana. Que vea qué métodos puede escoger para mejorar la seguridad, porque estos métodos que está utilizando no están sirviendo. Más seguridad, tal vez más elementos de autoridad en las calles, porque hay, pero no son suficientes. Muy bien, amigos, hemos visto las diferentes opiniones de la población acerca de este tema tan importante de seguridad, el tema seguridad que nos importa a todos y a todas. Y para hablar acerca de esto, tenemos al experto en temas de seguridad del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Está con nosotros Pedro Martínez. Y te quiero preguntar, Pedro, ¿tú qué opinas acerca de estas políticas de seguridad que está implementando el gobierno actual? Bueno, gracias Rafael por la invitación. Es un tema sumamente interesante. Creo que nuestros amigos y amigas que nos están viendo les interesa ver realmente si estas medidas serán la solución a la problemática de seguridad. Déjame decirte que no es la solución. Realmente estas medidas simple y sencillamente son medidas populistas, no están llevando las soluciones al fondo de la problemática y hemos visto que esto se repite constantemente en los diferentes gobiernos. Hay una situación de violencia que genera una reacción de los gobiernos y crean algún tipo de reglamentación, reformas penales, medidas extraordinarias como le han llamado ahora, pero cuando tú empiezas a analizarlas poco a poco te das cuenta que no tienen nada de extraordinarias, realmente son medidas de las cuales se viene hablando desde hace muchos años y que uno piensa, ¿y por qué antes no las implementaron? ¿Por qué se han tardado tanto en hacerlo? Te das cuenta que en el fondo hay una problemática económica, hay intereses muchos económicos que realmente han detenido a los gobiernos distintos que han pasado por el poder y que no las han implementado, pero incluso este tipo de situaciones, como te digo, simplemente están tapando el hoyo. No es realmente medidas que van a ir al fondo del problema de seguridad. El problema de seguridad hay que verlo desde una perspectiva más amplia de desarrollo humano. Ese es el punto de vista que hay que ver. Cómo desarrollamos en nuestro país una visión de desarrollo humano, de seguridad ciudadana, que permita a la sociedad tener garantías de que el trabajo que se está haciendo es para largo plazo, no para solventar ahorita una problemática, no para meter más personas a la cárcel, no para dar la impresión que estás haciendo algo, sino que sentando las bases de un proyecto de seguridad a largo plazo. Y eso implica medidas estructurales. ¿Tú crees, Pedro, que, digamos, la eliminación, porque se está escuchando mucho esta palabra, esto de eliminar a los cabecillas de pandillas, esto de capturar a todos los pandilleros en El Salvador, ¿tú crees que esa es la verdadera solución ante esta problemática o va más allá? ¿O tú crees, qué otros elementos crees tú que están ausentes en este tema? La eliminación o la captura o digamos, medidas de represión ya vienen desde el 2001 con Francisco Flores, La Mano Dura, 2002, 2003. Y simple y sencillamente hemos visto que las pandillas han tenido la capacidad de cambiar, de adecuarse a las realidades nuevas y de reorganizarse. Por lo tanto, esto simple y sencillamente... Ya muchas manos, ¿verdad? Ya, demasiado, ya muchas manos duras y entonces ahora lo que se necesita no es mi opinión, lo dicen otros críticos, se llama mano inteligente. O sea, necesita realmente trabajar desde las bases, trabajar en una política de seguridad amplia, de desarrollo y realmente estas medidas no nos van a dar ningún tipo de seguridad realmente al ciudadano. Simple y sencillamente es para que la gente crea que se está haciendo algo, pero en el fondo la problemática continúa, simplemente se va transformando en otros problemas mayores y eso es lo preocupante. Este tipo de situaciones no nos va a ayudar, no va a resolver el problema. Lo que hay que tener claro es que no van a dejar de capturar personas, eso está claro, pero hay que hacerlo con investigación. Solamente son las pandillas, Pedro, la problemática o los causantes de la violencia. No, eso no, fíjate, se supone, ¿verdad? Porque pareciera, te lo digo porque pareciera, tú ves los diferentes medios de comunicación
que incluso los noticiarios participan mucho en este tipo de información, la manejan bastante, la difunden de esa manera, hacen ver como que si todo lo que sucede en El Salvador es a causa de las pandillas. Y no es cierto. Por ejemplo, ahorita podríamos hacer una evaluación de lo que está ocurriendo. Las mismas pandillas han dicho que unilateralmente han cesado la violencia, que ya no se están matando entre ellos, pero siguen habiendo demasiados muertos, están habiendo alrededor de 12 diarios y antes eran 24. Digamos que esa mitad ya no son de las pandillas. Entonces, ¿quién está matando a estos 12 personas diariamente? No hay investigación de fondo, no sabemos si es otro tipo de crimen organizado, no sabemos si es trata de personas, no sabemos si es tráfico de órganos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No hay investigación, y a eso es a lo que hay que llegar. Hay que de alguna manera estructurar las instituciones del Estado para que empecemos a saber cuál es el fenómeno de violencia que está ocurriendo, cuáles son sus causas, y a partir de ahí tener un diagnóstico, pero un diagnóstico que nos permita crear políticas públicas a largo plazo para ir desarrollándolas. El gobierno lo que dice es que hace falta dinero, ¿no? Lo hemos visto, que ellos necesitan presupuesto, y a propósito de eso, sabemos que en diciembre entró en vigencia también incluso un nuevo impuesto de telefonía, que yo no sé en qué medida habrá ayudado a combatir la violencia o la delincuencia en ese sentido. También sabemos que se está esperando la aprobación de 152 millones de dólares también para combatir la problemática de seguridad de nuestro país. ¿Qué opinión tenés? Claro, mira, lo que sucede es que si ese dinero se gasta simple y sencillamente para la represión, no estamos haciendo nada realmente, se está botando el dinero. La inversión tiene que ser de diferentes ángulos, y aquí lo dijo Andrés, lo ha dicho el doctor Sutter, hay que ver el tema de salud, hay que ver el tema de educación, hay que ver el tema de empleo. En el tema de seguridad es importante el fortalecimiento de las instituciones. Necesitamos una policía garante de los procedimientos que se realizan, de investigaciones claras, transparentes y profesionales. Necesitamos una fiscalía fuerte que investigue, pero de verdad, los delitos, que pueda presentar a los tribunales casos fuertemente investigados, con pruebas suficientes, pero además algo de lo que nadie habla, Rafael. Necesitamos una Procuraduría General de la República, una Defensoría Penal fuerte. ¿Para qué? ¿Para que defienda a los criminales? No, para que nos dé la garantía como equilibrio de poderes, de contrapeso, de que cualquier persona que está siendo procesada va a tener una defensa penal y se van a poder corregir las injusticias, porque el problema de estos, operativos policiales donde hacen redadas, mucha gente no tiene nada que ver en los hechos, está simplemente en el lugar equivocado, simplemente se parece, y hay enormes injusticias que se podrían estar cometiendo. Y no tenemos una defensoría penal fuerte, implica que el sistema está siendo demasiado injusto y no nos da las garantías. En otras palabras, este dinero tiene que ir no solamente para hacer un parche, sino para reformar estructuralmente las instituciones que garanticen a la sociedad salvadoreña una sociedad más justa. Gracias, Pedro, por tu intervención. También quiero preguntarle a Andrés, ¿qué opina acerca del tema de seguridad de El Salvador en estos primeros 2 años? Sí, yo me siento más víctima que experto sobre ese tema. Creo que todos. Pero tal vez solo mencionaría un elemento que no escucho mucho en los análisis, y es el papel que juega Estados Unidos en esa problemática, ¿verdad? Cada año Estados Unidos saca de la prisión y deporta de ese país miles de pandilleros, líderes pandilleros, criminales grandes, ¿verdad? Con relaciones internacionales, relaciones con el crimen organizado a nivel internacional, con conocimientos de armas a veces muy sofisticadas, que hablan inglés y varios otros idiomas, tienen contacto con gente en Europa, Estados Unidos, América Latina, etcétera, etcétera. Esa situación va reproduciendo el problema. Este gobierno va tratando de capturar y echar a la cárcel los líderes de las pandillas en el aspecto represivo, ¿verdad?, de su programa contra la violencia, pero el problema en sí sigue reproduciéndose por este fenómeno que acabo de mencionar. Es solo algo que creo que hay que tomar en cuenta. Doctor, ¿usted considera que el problema de violencia en El Salvador tiene que ver con falta de estrategias, problemas de fondos? ¿Cuál cree usted que es el problema? Definitivamente, mire, hablando del gasto, el gasto sería mucho mayor si atendiera el sistema de salud
de la manera que debería de atender los casos que le llegan y se atendiera a todos los casos de violencia que hay y que sabemos que hay y que la vemos los fines de semana, especialmente sobre la violencia intrafamiliar. Si fuera atendida en los hospitales, elevaría el gasto en violencia espantosamente. Si mis exalumnos, compañeros y todo, que trabajan heroicamente en los hospitales, porque me consta, ¿verdad?, que trabajan heroicamente, los médicos trabajan fuertemente, pero no tienen medicamentos, no tienen los medios y todo eso. Si tuvieran todo eso, el presupuesto subiría definitivamente, lo que se destinaría. Ahora, segunda cosa que me gustaría decir, El Salvador siempre ha sido un país violento. Y si usted se fija, ha habido una violencia de la que casi nadie habla, la violencia social. Siempre ha habido discriminación. Incluso cuando se habla de un famoso sacerdote que defendió a los indios aquí, ¿verdad? Sí, pero dijo, a los indios no me los toquen, pero traigan a los negros porque los negros no tienen alma, ¿verdad? Entonces, hemos sido así, hemos sido esclavistas, tuvimos la primera revolución comunista en El Salvador, que fue más represiva que otra cosa. Vamos a continuación a seguir hablando acerca de los 2 primeros años de gestión del presidente Sánchez Serén. Hemos hablado ya acerca de los temas de salud, hemos hablado del tema seguridad y ahora vamos a invitarlos a ver este siguiente sondeo para saber qué es lo que opinan las personas acerca de la problemática del agua. Ya venimos. El 14 de abril, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, decretó durante una conferencia de prensa realizada en Casa Presidencial alerta naranja por la escasez de agua potable que sufre el país. Con esta medida, ANDA podrá disponer de más de $3.5 millones para asegurar el abastecimiento de líquido a la población. Protección Civil recomendó una serie de medidas inmediatas y relevantes para proveer agua en las comunidades con escasez en el marco de la alerta naranja, declarada por las mismas autoridades. Fíjese que últimamente 5 años aproximadamente ya el servicio está fallando totalmente. Ya nosotros ya ni dormimos por estar pendiente que a qué hora va a caer el agua. Realmente solo la tiran 3 horas, de 1 de la madrugada a 3 de la mañana. Malo, me cae tal vez una vez a los 5 días, a los 8 días, poquito. Tengo que estar poniendo barriles abajo porque en pila hasta arriba no alcanza a llegar el agua. 5 o 6 días de estar sin agua, no tenemos ropa limpia, trastes sucios, no podemos lavar los servicios, ya ve que son de lavar, y no podemos hacer nuestras necesidades por estar allí con los servicios todos sucios, ¿va? No cae, porque necesita presión la válvula, por eso es que no nos cae. Y la calidad, ya ven ustedes que es mala. Y uno paga recibos y paga porque vengan, porque le traiga agua a la pipa. Pues nosotros aquí llevamos ya sufriendo 2 años. Porque en la semana nos cae quizás una madrugada o a principio de la noche, ya en la noche ya no tenemos y a veces toda la semana no hay. ANDA está en la lista de las 10 instituciones más denunciadas en la Defensoría del Consumidor, llevándose el top 10 desde 2006 hasta junio de 2015 por cobros indebidos, falta de agua, mala calidad e iniquidad en el servicio. El agua es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el gobierno en lo que le resta su administración. No ha hecho nada, para mí no ha hecho nada, lo único que está haciendo es echarse el dinerito, ¿verdad? Para su bolsillo, porque él no ha hecho nada, ¿verdad? Yo creo que estamos peor con el agua en este caso. Desde el 2014 estamos con este problema, desde el 2014, que no, yo tengo, de vivir aquí tengo 7 años, pero desde que tenemos ese problema de 2014 sí hemos tenido tremendo con el agua. Ellos saben bien, pero ellos no hacen nada. Y uno paga doble, sin servicio, y
el problema todo el tiempo. Bueno, yo lo que le hago a un llamado a este gobierno, que por favor, ¿verdad?, arregle esta situación de agua, porque ha sido uno de los primeros gobiernos que estamos por el suelo con esta situación del agua. Trabajen para el pueblo, que trabajen para el pueblo, ¿verdad? Eso es lo que yo pido. Ay, bueno, que sea cumplido, ¿va? Porque como nosotros somos como unos niños, que si los prometen algo, queremos que los cumplan, lo que nos prometen. Hemos escuchado la opinión del pueblo a través de este sondeo y de la problemática del agua. Tenemos con nosotros desde el IUDOP, desde el Instituto de Opinión Pública de la UCA, a un experto con nosotros acerca de temas medioambientales. Y quiero comenzar contigo, Andrés. Quiero preguntarte, ¿por qué hasta hoy se está hablando de crisis de agua potable? Sabemos que hay comunidades populosas como en Soyapango, Mexicanos, entre otras, donde hay falta de agua. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué crees tú que hasta hoy se le está dando una importancia novedosa? No sé si será la palabra correcta. Sí, parece novedosa. A esta situación. Bueno, es claro del sondeo que acabamos de ver que hay mucha frustración entre la población, hay mucho enojo de la persona con el gobierno actual por la falta de agua en sus comunidades, y eso es muy entendible, ¿verdad? Y eso ha generado protestas, y eso es cosa buena, porque esas protestas han generado una respuesta de parte del gobierno en términos del decreto de emergencia y la definición de algunas medidas de corto plazo para rectificar esa situación. Pero es importante recordar, respondiendo a su pregunta, ¿verdad?, de que el problema del agua es complejo, y la verdad es que desde hace décadas, y muchas décadas, ha existido una crisis grave de agua en El Salvador que nadie ha querido hablar o reconocer o tratar. Hace unos años las Naciones Unidas definió a El Salvador como el país con el ambiente más deteriorado, incluyendo el agua, en el hemisferio occidental, después de Haití. El FAO de las Naciones Unidas ha calificado a El Salvador como el país más deforestado en las Américas después de Haití. Eso tiene mucho que ver con la disponibilidad del agua. Organizaciones como CEPAL, como el Tribunal Latinoamericano del Agua, como la Alianza para el Agua del Mundo, plantean que este país va hacia una situación de estrés hídrico, en que no hay suficiente disponibilidad de agua por persona, por año, para sostener la vida. Y a eso vamos en este país. ¿No? Eso es un problema grave, complejo y con varias dimensiones. O sea, en primer lugar, hay una dimensión de disponibilidad de agua, o sea, en términos de cantidad y calidad. Cae una abundancia de aguas lluvias sobre El Salvador, pero poco de esa agua logra penetrar al suelo por el mal uso del suelo en el pasado, por la deforestación que viene del pasado. Entonces no logra recargar acuíferos estratégicos en el país. Entonces tenemos una situación en El Salvador en que de los más de 360 ríos en este país, la gran mayoría están bajando en su caudal entre 30 y 70% en los últimos 20 años. También hay estudios que indican que varios de los acuíferos más estratégicos del Salvador, como el acuífero de Nejapa, de San Salvador y de otros, baja hoy en día casi 1 metro por año. Porque hay otro elemento allá que es una dimensión sistémica. Tenemos un sistema de agua, ¿verdad?, viejo, deteriorado,
incluyendo la tubería, las bombas, como los centros de purificación como La Pava, ¿verdad? Que no se han modernizado, no se han cambiado por tantos años y que genera la fuga de casi 50% del recurso hídrico que se trata de canalizar. Pero la tercera dimensión que quería mencionar, porque es el fondo del problema realmente, es el elemento más grave, es la dimensión de gobernanza o la dimensión de gestión o manejo del agua, ¿verdad? En El Salvador... La parte administrativa, digamos. Sí, podemos llamarlo así. En El Salvador no existe un ente rector del sector hídrico, ¿verdad? Y no existen políticas públicas, programas y prácticas que garantizan la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad en el uso de agua. Más bien lo que tenemos, otra vez como un resultado de décadas de descuido, de baja conciencia sobre el tema, es un sistema desordenado en términos de la asignación y el acceso al agua, y donde se prioriza, por ejemplo, la construcción de proyectos de vivienda de lujo, donde construyen campos de golf o centros comerciales en zonas... Parte de la distribución, digamos, sí, que se hace. Así es. En zonas de recarga hídrica. Se habla de permitir... Hay una mala distribución en ese sentido. Así es, o sea, es una... esa prioridad responde a una lógica, ¿verdad?, que han guiado las decisiones de los gobiernos en el pasado, una lógica que prioriza los intereses de la gran empresa, prioriza los intereses de los transnacionales, se trata al agua como mercancía en lugar de un derecho de la población, ¿verdad? Y nos ha generado esta situación de riesgo profundo en que estamos. Gracias, Andrés. Pedro, tú como conocedor de las leyes, ¿tú qué piensas acerca de la ley del agua? ¿Crees que esto ayudaría a que haya una mejor administración, una mejor distribución? ¿Qué piensas tú de eso? Claro, mira, la verdad es que este país es un país que pierde muchas oportunidades. Hubo una oportunidad de hacer una reforma constitucional del artículo 69 en el que se estableciera el derecho al agua. Eso era un marco importante porque es un derecho fundamental que ya está en la estaría en la Constitución, pero los señores diputados simplemente no les importó y dejaron pasar la oportunidad y se perdieron 6 años de trabajo en ese sentido. Y luego la Ley General del Agua, que da un marco conceptual y progresivo para tratar la problemática, para que se tengan los mecanismos adecuados para empezar a desarrollar institucionalmente, como decía Andrés, un instituto regulador del agua, pero de verdad, ¿verdad? Que desarrolle todos los mecanismos necesarios para empezar a revertir la problemática que está viviendo. Da lástima cuando tú ves cada invierno cómo esa agua lluvia, y lo ha dicho Andrés también, se pierde. No hay capacidad de captación de parte de nuestro territorio para reservar esa agua. Entonces, creo que hace falta mucha lucha para tratar de que los diputados tengan conciencia de que esto es fundamental aprobarlo luego. Doctor Suter, desde un enfoque de la salud, ¿cómo repercute en la población la falta de agua potable? Bueno, el agua y el oxígeno no puede vivir, no puede haber salud pública, y yo quisiera reforzar algunas ideas que ya han expresado mis colegas. Sin ir muy lejos, pues sí, a mí me parece que El Salvador está en una paradoja, ¿verdad? Pero que se ve tan así. Cae una pequeña lluvia y tenemos inundaciones en ciertos lugares. Eso es simple y sencillamente mala administración agregada a todos los sistemas viejos y toda la cosa. Porque en realidad El Salvador se dice que tiene una carga de 2,000 y pico de metros cúbicos por persona por año, y realmente eso supera los niveles de 1.700, que es el de estrés, y el de 1.000, que es el de escasez
de agua, pero realmente la inmensa mayoría de nuestra población sufre súper escasez de agua. Algunas personas gastan hasta hora y media en tener que ir a recoger un cántaro de agua en el área rural. Y cuando las Naciones Unidas dicen que necesitamos 20 litros al día, los humanos por lo menos, 20 litros al día de agua potable, la gente en El Salvador vive con 3 o 5 litros de agua no potable, y nosotros tampoco. Nosotros lo que pasa es que tenemos filtros, que aquí anda, le echa cantidad de cloro que no sabemos en qué va a terminar la cosa, porque en realidad ese fue el fracaso incluso del objetivo del milenio, que pudieron hacer cañerías nuevas y todo lo que pasa, pero el agua que le llegaba a la gente no era potable porque era contaminada, porque sigue habiendo un abandono de la disposición de excretas, y sobre todo de la excreta humana. Hoy estamos evaluando los 2 primeros años de gestión del presidente Sánchez Serén. Y en nuestra última parte del programa vamos a escuchar a nuestros panelistas también, nuestros invitados, para que nos digan en unas palabras acerca de cuáles consideran ustedes que son los retos y también los desafíos que tendría que tomar el gobierno actual. Vamos a comenzar con el doctor Selva Sutter, desde la óptica de la salud. Doctor. Bueno, muchas gracias. El desafío sería, en realidad, estructurar un sistema de salud que tiene que ser gratuito, porque El Salvador no puede pagar por salud. ¿Cómo le va a cobrar usted a una persona que gana $118 al mes por su salud? Ese sería el desafío. Un sistema al estilo inglés, aunque suene así, pero con esa idea, pero para El Salvador, y cubriendo los problemas de El Salvador. Ahora, lo que yo recomendaría es que paren de inmediato esa perversa cosa que ya firmaron, que se llama la cobertura universal de salud, en la cual, en estas condiciones, en donde los salarios mínimos más altos son de 200 y pico para la mayor parte de la población, están queriendo hacer una cobertura de salud pagada mediante seguros privados. Y dicen ellos que con algún subsidio del gobierno, pero por las experiencias que hemos tenido, esos subsidios nunca llegan. Ni seguro, ni siquiera al Instituto Salvadoreño del Seguro Social le llegó nunca sistemáticamente el aporte del gobierno que tenía que darse. Así es que eso es la coronación de la privatización. Yo les diría, paren eso y pónganse firmes, estudien para poderse enfrentar a los que vienen de fuera a imponernos reglas sobre la privatización de la salud, porque discutiendo usted con gente entendida y entendiendo usted el problema, la gente entiende. Perdone el enredo de palabras, pero yo he estado en lugares como el Banco Mundial, en donde si usted les expone que no se puede hacer una cosa, ellos lo aceptan, si ellos no son. Gracias, doctor. Pedro, en el tema de seguridad, ¿cuáles crees tú que son los retos y desafíos para el actual gobierno? Bueno, en realidad quedan 3 años y hay que empezar a plantear las bases de un futuro. Hay que dejarse de medidas de parche, de medidas populistas, y hay que empezar a reestructurar el Estado de tal forma que esté encaminado para el desarrollo humano. O sea, aquí se habla de desarrollo económico, la empresa privada habla de desarrollo económico, pero no es lo mismo el desarrollo humano. Hay que tener una visión de la persona humana como el fin último del Estado, que es lo que establece la Constitución, y por lo tanto hay que fortalecer las instituciones para que se vuelvan garantes de una seguridad que ahorita no existe, porque las instituciones no tienen las condiciones mínimas para poderse desarrollar. Hay que apostarle a la investigación científica y profesional y, por supuesto, a trabajar en prevención. Esos son los retos grandes, pero hay que sentar la base ya. Bueno, en el tema medioambiental, en este caso, hemos hablado del agua. Andrés. Bueno, yo considero que el gobierno de Sánchez Serén ha hecho cosas importantes en el tema de agua.
ha elaborado su Plan Nacional de Agua, ha presentado a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley general de agua, ahora ha decretado emergencia y está planteando medidas de corto plazo, ¿verdad?, para remediar la crisis inmediata que hay. Y yo considero que las soluciones de largo plazo realmente ya están en manos de la Asamblea Legislativa. Y el primer paso es el reconocimiento del agua como derecho humano. Es inconcebible a esta altura en este país que hay partidos políticos de derecha, hay que decirlo, afines a los intereses de la gran empresa, que todavía niegan reconocer que el agua es un derecho humano. Lo niegan, están bloqueando la reforma de la Constitución para reconocer ese hecho. Eso es fundamental. De ahí es la aprobación de la Ley General de Agua, que hay versiones de la Ley General de Agua que llevan 10 años en la Asamblea Legislativa sin movimiento, sin avances importantes. Necesitamos la Ley General de Agua. También necesitamos una ley que prohíbe la minería, porque la minería metálica es una industria que amenaza el agua en este país. Necesitamos un tratado de gestión integral del agua a nivel regional, porque como sabe la mayoría de la gente, El Salvador utiliza agua que viene en su mayoría de otros países. Entonces no podemos limitarnos solo a la condición del agua aquí dentro de El Salvador, sino que tenemos que ver la problemática en una dimensión también regional. Gracias. Quiero agradecerle a los tres por habernos acompañado en este coloquio, en esta plática, en esta conversación. Y a ustedes, amigos, también agradecerles por su sintonía. Llegamos hasta acá en esta ocasión, pero dejamos antes con el editorial. Nuestro país se caracteriza por la desigualdad, las altas tasas de desempleo, empleo informal y la baja inversión pública en aquellos rubros que posibilitan el desarrollo humano. La falta de inversión en estas áreas ha agudizado la exclusión y frenado el desarrollo económico y social de El Salvador. Los más afectados siempre son los pobres, los olvidados y marginados de las políticas públicas. Hay que reconocer que en los últimos años se han visto esfuerzos para incrementar algunas partidas del presupuesto que favorecen la inversión social. Pero los fondos asignados son todavía insuficientes. Mejorar la calidad de la educación pública, de la atención a la salud, especialmente a nivel hospitalario, poder ofrecer viviendas dignas y asequibles a los pobres, son necesidades urgentes que no pueden seguir estando insatisfechas. Si deseamos construir un mejor futuro, es necesario contar con un mayor presupuesto que permita responder a las necesidades de la población y generar las transformaciones necesarias para construir un país basado en la igual dignidad de las personas y que todos gocemos por igual de los servicios estatales. Para ello es necesario un diálogo serio que permita acordar una reforma fiscal profunda, progresiva y orientada al desarrollo de las mayorías. El Estado debe disponer de los fondos necesarios para atender a las necesidades de la población e invertir en aquellos rubros que propicien un cambio real en la vida de la gente y que pongan fin al creciente endeudamiento público que ya roza lo insostenible. Pero también es necesario un uso austero del presupuesto, libre de todo despilfarro y corrupción. El reto es grande pero ineludible si realmente queremos que El Salvador salga adelante. Muchas gracias, Rafael, por tu apoyo y gracias a usted por su fiel sintonía. Que si el trabajo infantil de alguna forma lo saca de la escuela o lo mantiene en la escuela, pero con un desempeño bastante deficiente, puesto que no puede hacer tareas o no puede asistir regularmente a clases, posiblemente va a tener un desempeño que se ve reflejado en las calificaciones, que lo frustran y que en algún momento le posibilitan el ausentismo o lo que es peor, la deserción escolar, con sus consecuentes
reacciones, en el sentido de que no va a tener la formación inicial, ni de educación primaria, ni de educación básica para tener un mejor futuro.